y dije, vale, está claro que en Estados Unidos hay mucho potencial y yo soy bastante impulsivo y en ese momento hice la versión en inglés de la web, ¿vale? De forma lo más rápida que pude con Wiglot, que a nivel técnico es bastante sencillo, la traducción se hace automática, son traducciones que por lo general están bastante bien, aunque siempre hay que tocar cosas, que ahora hablaremos de eso. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Hola, Óscar. Muy bien. Aquí encantado de estar contigo en tu podcast. Y nada, deseando que me acribilles a preguntas. Pues sí, porque tengo aquí una retahíla preparada, ¿eh? Como sabes, yo te sigo desde hace mucho tiempo, desde tus inicios, diría yo, con tu podcast y con tus cosas, de las que vamos a hablar ahora. Para aquellos que no te conozcan, si es que hay alguien, que entiendo que habrá gente que no te conozca todavía, cuéntanos quién eres y qué te ha llevado hasta tu situación actual en Chartwood. Bueno, pues a ver, voy a intentar resumir. Empecemos por el principio, Por el principio de los principios. Venga. Bueno, yo, a ver, en el mundito este del marketing digital y del marketing en general, empecé hace como a trabajar, digamos, como hace 11 años, si mal no recuerdo, que es el tiempo que llevo en Madrid. Yo empecé en una agencia de marketing digital, siendo community manager de una telco, que ya no existe, que es Sono, que la compró Vodafone en su momento, ¿no? Y empecé ahí, fui cada vez cogiendo cosas diferentes, también llevé toda la parte de social ads, luego me fui dedicando mucho a la parte de analítica, clientes, mucho tema de plan editorial de blogs, de todos los blogs que teníamos de un montón de clientes diferentes, y fue ahí donde empezó a picarme el gusanillo del SEO. Sí que es verdad que yo ya llevaba un tiempo con un blog, ¿no? el que es mi blog, que lo monté hace 13 años, y ahí iba escribiendo, iba haciendo mis pinitos de SEO, ¿no? De intentar posicionar cosas. Y después de estar en agencia me pasé ya a la parte más de SEO, de analítica, y empecé a dar clase en Aula CM, ¿no? Empezó mi faceta formador, que nunca había dado clase, vi que me gustaba mucho, parecía que se me daba bien. Muy bien, la verdad que muy bien. Los primeros días, las primeras clases, muy nervioso, ¿no? Obviamente, porque siempre las primeras veces son complicadas. Pero la verdad que con la práctica, como todo, le vas cogiendo el gustillo y empecé ahí ya esa faceta de formador y he seguido muchos años, sigo como formador, ¿no? Ya no solo en los cursos que puedo dar yo, sino en otros másters, en comunidades online, vamos, todo tipo de formación, casi siempre enfocada a SEO y en los últimos meses, sobre todo, enfocada a SEO juntado con Looker Studio, que es un poco en lo que me he especializado ahora. El tema de ahora. Exactamente. Y bueno, al final todo esto me llevó a ir cogiendo clientes de SEO como consultor. Llevo 8 años como freelance y estos 8 años como consultor con clientes, pues al final me han ido dando bastante conocimiento, bastante, digamos, bagaje en el sector. Y todo esto, yo creo que todo lo que he ido aprendiendo estos años lo estoy aplicando ahora en mis proyectos personales, que es un poco hacia donde estoy yendo. Digamos, ir haciendo la migración de consultor, de dar servicios a tener proyectos propios, ¿no? Que es un poco la idea. Soy muy culo inquieto y me gusta mucho montar proyectos. A veces tengo que decir ahora mismo, para, porque no puedes abarcar tanto, ¿no? Nos cuesta mucho poner el foco y seguro que los que son así más con ese afán emprendedor y de ver siempre oportunidades en todos los sitios, entenderán que nos cuesta controlarnos. Sí, yo creo que es difícil justamente lo que dices, ¿no? Poner el foco en una sola cosa. Sobre todo a los que nos gusta ahí como tener millones de side projects y cosas, es que poner el foco es difícil. Sí, total. Y justamente yo creo que es lo que has acabado haciendo ahora, ¿no? Poniendo el foco en Chartwood. Pero cuéntanos en el inicio, ¿no? Porque ahora estabas diciendo que yo no sabía tu pasado, no había visto ninguna entrevista tuya o sea, he visto varias, pero no que hablaras de tus inicios, ¿no? De esto como de empezar desde el contenido, ¿no? Y el contenido te llevó al SEO. Claro, porque luego
yo creo que, bueno, al menos como te conocí yo, fue a partir de tu podcast SEO desde cero, ¿no? Que yo creo que para mí ha sido un referente súper claro en toda la parte de SEO, ¿no? Porque además lo explicaba súper bien, ¿no? Ahí también tu faceta de formador. ¿Por qué diste ese paso? ¿Fue simplemente como yo de, quiero hablarle al mundo y me pongo aquí a decir cosas? ¿O tenías ya directamente al principio una estrategia así como más de, quiero contenido para captar posibles clientes? ¿O una cosa llevó a la otra? ¿O cómo fue este tema? Pues a ver, era una época, a mí siempre me ha gustado crear mucho contenido en todos los formatos. Siempre me voy adaptando, ¿no? He tenido blog, he tenido newsletter, podcast, he intentado hacer vídeos en YouTube, alguno tengo, pero sobre todo eran del podcast. Surgió porque en ese momento yo tenía mi agencia, tenía mi propia agencia y necesitaba también crear contenido. Yo siempre me gusta mucho trabajar la marca personal, aportar todo lo que voy aprendiendo. Y yo en ese momento ya participaba en el podcast de Planeta M, me fue picando el gusanillo de los podcasts, en ese momento escuchaba mucho podcast y dije, oye, voy a probar, ¿no? A montar uno. Y sí que es verdad que en ese momento no había tanto podcast de SEO, pero intenté buscar un podcast que estuviera enfocado a algo concreto, ¿no? Por eso lo llamé SEO desde cero y dije, pues, como a mí me gusta tanto enseñar, ¿no? Y hacer tanto contenido pedagógico, voy a enfocarlo de esta forma. SEO desde cero, empezar, oye, episodios de factores de SEO, poco a poco ir creciendo y vemos dónde nos va llevando esto, ¿no? Pero no tenía una estrategia inicial de creo el podcast para conseguir clientes, creo el podcast para vender dentro de 6 meses un infoproducto. No había una estrategia. Al final era más por hobby. Sí que es verdad que conforme te va picando el gusanillo, va funcionando, aparecen los primeros patrocinadores y con el tiempo te vas dando cuenta que es el podcast el que te va abriendo un poco al mundo, la gente te va conociendo y te van etiquetando, ¿no? Alex, el de SEO desde cero. Y Total. luego, aparte, también los potenciales clientes que te pueden llegar, también se nota. O sea, yo siempre lo digo que el podcast a nivel corporativo siempre ayuda mucho a captar clientes porque esto lo dice mucho Paul, ¿no? Paul Rodríguez de Mumbler, que al final es la forma más íntima de conectar con alguien, ¿no? Estás tu auricular y tú teniendo una cita con el que estás escuchando, ¿no? Es súper cercano, mucho más incluso que un vídeo, porque al final estás haciendo otras cosas y estás escuchándolo, incluso gente que se lo pone para dormir. Y es una forma de conectar muy buena. Entonces, si además de conectar le estás dando un contenido y dices, ostras, estoy empezando a confiar en esta persona o en esta empresa y lo que hacen me interesa, pues al final terminas contratándolo a ellos mucho más que ir a pedir presupuesto a 3 o 4 proveedores más, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí ayuda mucho. Me salieron clientes y me salieron oportunidades muy buenas con el podcast y yo creo que esa fue un poco la idea, ¿no? Y por eso lo continué. Fue difícil continuarlo en algunos momentos porque los picos de trabajo, al final yo también soy un poco ambicioso además y hubo una época que quería hacer un episodio a la semana, vídeos, hacer vídeo podcast también, con las horas de edición que eso lleva. Y llegó un momento que dije, ostras, llegó un momento que sí que es verdad, por motivos personales y por motivos laborales, peté y tuve que pararlo todo. Y luego al replantearme un poco todo lo que estaba haciendo y lo que quería hacer a futuro, por mis circunstancias ahora mismo, me planteé que volver a activar el podcast después de ese parón no tenía sentido. Y de momento, pues ahí está, ¿no? El podcast parado, después de 3 años y medio que sí que estuve. Eso te iba a decir, bueno, digo, ¿cuántos episodios hiciste? 107. No son muchos episodios para el tiempo que estuve, porque sí que hubo una época que estuve publicando cada 2 semanas. En verano solía parar. Luego también saqué un podcast premium, que tú creo que estuviste dentro también. Yo estaba dentro, total. Lo conseguí mantener 1 año porque también es lo que te digo, ¿no? Ale, ¿tienes poco tiempo? Pues añádele una cosa más. Un episodio creo que era semanal también, privado, mantener una comunidad, un Telegram. Fue una experiencia, aprendí muchísimo y agradezco enormemente a todos los que estuvisteis dentro y me disteis la confianza. Pero al final no te vas dando cuenta, vas añadiendo cosas, se te va sumando a los clientes, a esto, a lo otro, y ya no es solo cuestión de tiempo. Al final el cuerpo y la cabeza se van cansando y tienes que priorizar, ¿no? Entonces yo creo que fue un poco la decisión y también por dónde me llevo las decisiones que tomé y por dónde estoy ahora. Creo que el podcast ya no entraba dentro de esa ecuación tal y como lo conocíamos.
Ujú. Claro, porque ahora justamente, hombre, a mí 100 y pico episodios me parece una locura. Yo no sé cuántos llevo, yo no sé si llevo 30, que también me parece una locura Ujú. porque yo pensaba, digo, no sé si voy a ser capaz de mantener algo, y mira que yo publico cada 2 semanas, ¿eh? De mantener algo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque eso que tú dices, ¿no? Que al final tenemos 50.000 cosas y llevarlo, la constancia no es que sea tampoco uno de mis fuertes. Pero, ¿qué aprendiste que has sido, o sea, que has podido aplicar en Chartut, ¿vale? Que luego hablaremos de Chartut. ¿Qué aprendiste ahí en estos 3 años, ¿no? Estos 100 y pico episodios. Porque además de que entiendo que habrás aprendido un mogollón de la gente que invitabas, ¿no? Porque, o al menos a mí me pasa, ¿no? O sea, yo en cada episodio siempre me llevo algo, ¿no? Eh, Ujú. que muchas veces yo invito a la gente más que nada por curiosidad y para aprender yo. Que luego si eso le vale a la audiencia, oye, pues maravilla, ¿no? Si no, yo me lo quedo, yo soy muy egoísta en ese sentido. ¿Qué aprendiste tú que has podido aplicar? Pues mira, lo que tú decías de que es un poco egoísta, yo creo que todos los que hacemos contenido lo hacemos porque somos un poco egoístas. Porque al final, si yo me... Por ejemplo, la newsletter que la he recuperado ahora después también de un tiempo sin tenerla, para mí es el que sale beneficiado a nivel de conocimiento soy yo siempre porque me obliga a estar pendiente de cosas nuevas que van saliendo, de probar cosas nuevas. Si no, no por falta de curiosidad, sino porque el día a día te va comiendo, no te pones en esas cosas, ¿no? Entonces, creo que al final lo hacemos por aprender nosotros y todo ese aprendizaje que nos llevamos lo brindamos a otras personas de forma desinteresada, ¿no? Pero al final siempre hay Ujú. un objetivo detrás, que es hacer comunidad, tener marca personal, es decir, no es 100% un hobby, ¿no? Al final es un hobby, Ujú. lo hacemos porque nos gusta, pero siempre intentamos sacar un rédito o al menos pero es una cuestión de supervivencia, yo creo, ¿no? Sí, total, Tenemos que total. comer y vivir de algo. ¿Qué he aprendido dentro de estos años? Pues a ver, obviamente la gente que venía al podcast aprendí muchísimo. Yo hacía Ujú. episodios monográficos era yo solo hablando sobre cosas concretas dentro del SEO, muy pedagógicas, y cuando había temas que yo sabía que a lo mejor yo no podía profundizar tanto porque no era dentro del SEO, a lo mejor no era mi campo, ¿no? Pues, elemento, SEO para Shopify, pues yo no había hecho nunca SEO para Shopify, pero sé que hay gente que le podía interesar, Ujú. invitaba a alguien que fuera especialista en eso. Y obviamente todo ese Ujú. aprendizaje también me lo llevaba, ¿no? Y preguntaba cosas y me ponía o temas de IA, que fueron los últimos episodios. Entonces, al final, todo eso vas aprendiendo y yo creo que ya no solo lo que puedes aprender para aplicarlo a tus proyectos, sino los contactos que generas, ¿no? Porque yo sí que es verdad que mucha gente que traía el podcast eran conocidos o eran amigos, pero había mucha Ujú. gente que invitaba con la que no había hablado nunca. Entonces te Claro. obligas a enviar un primer mail, hablas, conectas con vídeo, al final, y luego cuando ves a esa persona en un evento o lo ves por Twitter, ya es otra relación, ¿no? Claro. Y al final estás abriendo como relaciones que tenías cerradas, que no habías tocado todavía, y vas haciendo ese círculo cada vez más grande. Y el día que lo necesites por cualquier motivo, ya sea porque te vayan a compartir algo, porque te vean, porque te quieran poner Ujú. un enlace, yo qué sé, siempre va a ser mucho más fácil que se acuerden de ti que obviamente si no hubieras hecho ese contacto. Ujú. Sí, totalmente, ¿no? Yo estoy súper de acuerdo. Además, es justamente lo que decías antes, ¿no? Y que también es un poco yo creo que el tema subyacente del podcast, ¿no? Es generar confianza, ¿no? Y crear esos lazos, ¿no? Mm. Eh, globales, ¿no? Como es el podcast en principio. Y luego de ahí te pasas, o sea, si ya no fuera poco estos 100 y pico episodios, casi al final, porque yo creo que también creo que la última temporada estabas también haciendo doblete, ¿no? Con tu video newsletter, ¿no? De Mm. 300 segundos, que Eso yo es. también era súper fan. Eh, o sea, ¿qué te dio ahí? ¿Probar otro formato o cómo era el tema? Sí, a ver, al final yo creo que son formatos distintos eh, digamos, a la hora de conseguir algo en esos formatos, ¿no? Por ejemplo, si queremos que la gente llevarla a algún sitio a través del podcast es muy difícil porque la gente lo está escuchando, no tiene el dispositivo en la mano y que haga un clic en un enlace para llevarlo a otro sitio es complicado. Entonces, Ujú. pensando en un formato que suele además tener muy buena conversión, como es el email,
que yo nunca he trabajado muy bien porque nunca le he terminado de coger el gustillo. Dije, oye, voy a montar la newsletter por tener otra forma de tener una comunidad, en este caso los correos. También sabemos que al final el hecho de tener un podcast son suscriptores, son oyentes, pero están en una plataforma que no es nuestra, ¿no? Entonces, siempre tener algo que sea nuestro, como una base de datos, es importantísimo y el mail bien trabajado puede tener mucha conversión. Entonces, empecé a crear una base de datos y dije, ¿qué puedo hacer a nivel de SEO que sea diferente a lo que estoy haciendo, que sea diferente también a lo que ya hay, ¿no? Porque qué tipo de newsletter SEO puede funcionar. Y pensé en el formato de vídeo que yo nunca lo había visto. Dije, oye, pues voy a hacer videotips de SEO muy cortitos, el mail en texto muy corto y que la gente vaya directamente al videotip, lo vea y lo pueda poner en práctica. ¿Qué pasó? Que como yo utilizaba en ese momento Loom para grabar vídeo, ¿no? Captura de pantalla, tenía la versión gratuita de Loom y solo permitía grabar 5 minutos máximo, ¿no? En cada vídeo, que son 300 segundos. Y dije, pues ya está, me obligo de esta forma a hacer videotips como máximo de 300 segundos y por eso llamé a la newsletter 300 segundos y creo que el formato inicialmente gustó mucho, pero también yo inicialmente con la newsletter empecé con una semanal, que es una locura, teniendo otras cosas es una locura. Luego tuve que bajar la periodicidad a una cada 2 semanas y que es como estoy ahora, ¿no? Con la newsletter, una cada 2 semanas, que la he recuperado hace un par de meses. Sí, eso te iba a decir, que tuviste un parón, ¿no? Y ahora la has recuperado otra vez, ¿no? Sí, la paré igual que el podcast el verano pasado y la recuperé porque al final entraba dentro de mi estrategia, ¿no? Tenía sentido que la newsletter estuviera por proyectos que tengo ahora entre manos. Genial. Y de aquí a aprendizajes, ¿qué te llevaste? ¿Qué te has llevado de 300 segundos? Además de que el formato, bueno, yo animo, bueno, ya lo pondré por ahí en descripción para la gente de aquí de YouTube y de Spotify y todo el rollo. A mí el formato me encanta. O sea, es súper chulo, súper corto. Ahora has cambiado, ¿no? Ahora ya no es Style Loom. Sí, ahora utilizo otra herramienta, pero sigue siendo como mucho 5 minutos. Sí. ¿Qué has aprendido de aquí? Pues a ver, he aprendido muchas veces, a ver, cuando hacemos contenido y pensamos a quién nos dirigimos, y esto me pasa con todos los proyectos, siempre intentamos ir o intentar parecer que sabemos mucho, ¿vale? Y queremos hacer contenidos súper específicos, técnicos, extensos. Y si pensamos en el público al que nos dirigimos, seguramente haya mucha menos gente en esa pirámide, en la zona en la que sabe mucho, y hay mucha más gente que sabe poco. Y esa gente es la que está a vida de contenido, la que te lo va a consumir mucho más fácil, la que va a ser mucho más agradecida y va a ser mucho menos crítica con tu contenido. Y esto yo creo que aplica no solo al mundo del SEO, aplica en cualquier sector. Entonces me di cuenta que cuando me intentaba currar tips que para mí eran, ostras, parece que había inventado la rueda, ¿no? Y mucho menos, ahí yo qué sé, soy un SEO más, que hay SEOs, 1000 SEOs que me dan 1000 vueltas en cuanto a conocimiento y a nivel técnico, pero yo intentaba hacer contenidos mucho más técnicos, investigaciones propias, ostras, de esto si hago tata de aquí, me hacía unas pajas mentales que para mí eran la leche, pero luego cuando publicaba esos videotips no tenían el mismo éxito en cuanto a clics, en cuanto a visualizaciones, que cuando publicaba videotips que para mí eran súper básicos, ¿no? Decía, ostras, he publicado un tip que no me ha llevado nada a pensarlo, ni menos grabarlo, y ha tenido mucho más éxito. Ya no solo la tasa de aperturas, sino la gente que ha visto el vídeo, ¿no? Entonces, al final me di cuenta, y esto me lo intento decir mucho, que la gente en la que te tienes que dirigir, salvo que tu público, obviamente, esté en gente súper especializada y muy técnica, al final vete a la base de la pirámide, que es gente que está aprendiendo, gente que tiene un poco de nivel, gente que puede ser que tenga más nivel que tú en ciertos aspectos, en este caso del SEO, pero al final todo lo que tú puedas aportar puede que un tip ya lo sepa, o esto ya lo sabía hacer yo, pero a lo mejor hay otra cosa que no sabía hacer. Entonces siempre de esa base de datos va a haber gente a la que le vas a aportar, gente a la que le va a dar igual el tip y gente que va a decir, pues vaya mierda, ¿no? Entonces, pero eso siempre va a estar. Entonces ya está, despreocúpate, ve al grueso y eso es un poco lo que he intentado también con los proyectos, ¿no? Es decir, simplifiquemos. O sea, vamos a ayudar, vamos a aportar, pero el grueso, ¿dónde está? En gente que está aprendiendo, en gente que sabe ya un poco. Gente que sabe mucho, gente que está súper especializada, hay mucha menos. Total. Y además es que descubres herramientas. Yo me acuerdo
Bueno, realmente no sé exactamente qué herramienta, pero yo he descubierto herramientas con 300 segundos que utilizo a diario. O sea que es súper guay, realmente. Em, y luego de aquí ya nos pasamos a la novedad, que yo porque como sabes te sigo en redes y eso, que ibas ahí creando un poco de hype de tengo un proyecto, no sé qué, y decía, digo, ¿qué va a montar este hombre? Y luego aparece Chartut, que por cierto, ¿de dónde viene el naming? Pues a ver, yo no soy muy bueno Porque para el los naming nombres. está, pues es que el naming para mí es uno de los primeros temas importantes a la hora de internacionalizarse. O sea, Sí, sí, sí. Y menos ya mal que, tenemos, que le puse un claro. nombre al final del proyecto. Yo el proyecto este de Chartut empecé a montarlo hace ya unos años, ¿Ah, ¿vale? sí? Cuando Looker Studio era Data Studio todavía. Ujú. Incluso me acuerdo que el primer dominio que compré, que al final no lo utilicé para este proyecto, fue hace 5 años. Solo que al final una Wow. cosa te lleva a la otra y terminas por no montarlo, las cosas. Claro, yo al principio, como soy muy SEO, en ese momento compré un dominio que era algo así como plantillasdatastudio.com, ¿vale? Y menos mal que no lo utilicé. ¿Qué pasa? Claro. Que Data Studio cambió de nombre, empezó a llamarse Looker Studio y en ese momento dije, obviamente ahora sí que no puedo utilizar esto. Y luego al final, Ujú. como el SEO también se ha ido enfocando mucho más a marca y cada vez la marca más importante en digital, dije, vale, pues voy a pensar un nombre, compré un dominio con un naming, con un nombre de marca que es en condiciones, ¿no? Para un Ujú. proyecto serio. Y el nombre viene de chart, de Sí, gráfico, sí. Ujú. y la parte de Tooth.io, que es .io, viene Ujú. de Looker Studio. Entonces era como Charts y Looker Studio, Ah, Chartudio, pues al final un juego hice una fusión de palabras y aprovechando hostia. los dominios .io, que los dominios .io no me acuerdo ahora, que es que era no, Sí, del Océano Índico, de que alguna es como de isla hay por ahí, ese ¿no? conjunto Sí. de islas Ujú. del Índico, ¿no? Ujú. Que al final lo utilizamos mucho en proyectos digitales, el IO, Ujú. Ujú. pero es de esa zona, ¿no? Entonces, pues de ahí vino, sí. Qué guay, oye. Yo es que siempre pregunto, mm, en episodios anteriores, en la mayoría acabo preguntando sobre los namings, ¿no? Porque ejemplos justamente lo que tú decías, ¿no? De que luego te comes, tienes un dominio y al final te lo comes, porque si empiezas a internacionalizar o suena mal o directamente no tiene nada que ver en otro país, ¿no? Yo creo que diste en el clavo, ¿eh? Es súper chulo. Y bueno, pues, ¿qué es Chartut? Bueno, pues es una tienda online Ujú. de plantillas de Looker Studio enfocadas a marketing digital, ¿vale? Para que no les suene esto, Looker Studio es una herramienta de Google gratuita para Ujú. visualización de datos. A lo mejor sí que a la gente le suena Power BI, que es de Microsoft, Tableau, que son eso, Ujú. herramientas que siempre han estado a nivel profesional para visualizar datos. Digamos que tú conectas tus fuentes de datos, Excel, Google Sheets, Analytics, Google Search Console, Google Ads, cualquier fuente de datos se puede conectar, prácticamente no hay limitaciones. Y lo que vendo exactamente son informes, dashboards, reportes ya Ujú. hechos y diseñados en los que tú, en el momento que los compras, digamos que ese informe ya es tuyo, tienes una copia para ti, para siempre, conectas tu fuente de datos y ya tienes tus datos volcados. En cuestión de un par de minutos tienes la información volcada y ya no tienes que hacer nada más. Simplemente tienes el informe que te sirve tanto para analizar el día a día, mes a mes, semana a semana, lo que pasa en proyectos, ya sea redes sociales, social ads, SEO, SEM, Analytics, e-commerce. Y si quieres reportar a clientes, pues también lo puedes hacer, ahorrándote muchas horas de trabajo porque al final eh, dejas de lado los Excel, dejas de lado PowerPoint. Al final, a mí me gusta mucho la estética de las cosas, me gusta mucho hacer las cosas muy bien diseñadas y los informes los intento hacer muy cuidados para que alguien que no tenga a lo mejor ese... Hay gente que no tiene gusto para diseñar y ya está, se le da muy bien otras cosas. Entonces dice, oye, no consigo hacer un informe bonito porque no tengo esa capacidad, cojo estos informes que están enfocados también a la parte estética, que a la hora de reportar a clientes son importantes, porque a los clientes Ujú. que le entre por los ojos es importante. Y eso es un poco la idea, que te ahorres tiempo Ujú. y que tengas un informe que te permita analizar y que sea también, que esté bien diseñado y que dé un aspecto profesional. Ujú.
Y yo doy fe que además yo tengo uno que es está muy bien diseñado, son súper chulos y muy útiles, ¿no? Pero, ¿por qué te dio por esto? O sea, ¿detectaste que había realmente una necesidad, ¿no? Tanto en agencia como en freelance a nivel de la presentación de los datos? O sea, ¿lo sabías? ¿O hiciste algún tipo de cuestionario para saber, o sea, por qué Pues esto? no lo testé absolutamente nada. De hecho, cuando lo pensé hace como 5 años, fue un poco, dije, hostia, estaría chulo, ¿no? Yo, a ver, ya conocía proyectos similares que no eran de Looker Studio. Pues está el proyecto de Jimena Slides Carnival, que era Ajá, sí, que total, lo lo conozco. compró Ujú, Canva, ujú, que eran plantillas de PowerPoint, ¿no? En este caso era gratuitas, era otra forma de monetización, pero eso ujú, fue un pepino de proyecto. Y total. también yo siempre pensé en el modelo ThemeForest, que al final venden Ajá, plantillas de WordPress. O sea, al final total. eh, es el mismo modelo de negocio, ¿no? En este caso, plantillas de WordPress que tú adaptas a tus necesidades. Y al final yo sí que, por eso decía que todo lo que he ido aprendiendo durante estos últimos años, desde el inicio más bien, aunque piense que, o aunque yo pensaba que esos aprendizajes ya no me servirían de nada en el futuro, sí que los estoy aplicando porque trabajé mucho con clientes, le dediqué muchísimas horas a poner bonitos PowerPoints, a hacer PowerPoints enormes y creo que toda esa parte, tanto de estética, de colocar las cosas, como de sacar conclusiones y de, digamos, dedicarle mucho tiempo a los datos, me ha Ujú, ayudado a hacer estos reportes y a entender también que en las agencias, que los consultores, hay mucha necesidad de tener informes que estén bien hechos, que nos ujú, ayuden a tomar decisiones y hay gente que no tiene tiempo o que no se le da bien o que no sabe hacerlo. Entonces dice, ujú, oye, intercambiar dinero por tiempo es creo que el mejor negocio que hay. Entonces, si yo soy una agencia o soy un freelance y pago una cantidad módica por un informe que me ahorra 15 horas de trabajo de una, porque a lo mejor es lo que me lleva a mí montar un dashboard de ese tipo, y además todos los meses tengo el informe ya hecho, no tengo que estar haciendo PowerPoint, cogiendo datos de aquí, cogiendo datos de allá, que yo eso lo he sufrido en mis carnes estando en agencia, pues hombre, todo lo que sea automatizar, ahorrar tiempo, está bien. Entonces, esa fue un ujú, poco la idea. Y luego dije, a ver, haciendo un keyword research a nivel de SEO, no veía mucho volumen, al menos en España, en ujú, otros países sí que hay más. Pero yo tenía la intuición de que eso podía funcionar. Es decir, a lo mejor no ujú. existía la necesidad, pero en el momento que yo pusiera esto en el mercado, la gente sí que iba a decir, ostras, pues ¿por qué no voy a comprar esto, ¿no? Si me permite ahorrar tiempo. Ujú. Total. Y además, tú que precisamente tienes una marca personal y tienes comunidad, ¿no? Yo creo que aquí en España lo petaste. A la que Bueno, sacaste, empezó bien. empezó bien, ¿no? Bueno, pero Sí. a la que sacaste, o sea, justamente esto, ¿no? De esa confianza que ya te habías ganado durante el tiempo, ¿no? A la que sacaste esto, o sea, que no es como otro proyecto de alguien que no se conoce y que yo creo que ahí ya jugaste súper bien tus cartas, ¿no? De decir, hostia, eh, aunque no hubiera muchas búsquedas, a lo Mm, mejor estás creando la necesidad, ¿no? eso Sobre es. todo en España, ¿no? Mm. ¿Y qué pasa con el extranjero? Aquí ya nos metemos en el tema más candente así del podcast. ¿Qué pasa con Chartut en el extranjero? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Todo nace de un keyword research, como siempre, análisis de competidores. Cuéntanoslo todo, porque esto también le va a servir a la audiencia, a otros proyectos SaaS, ¿no? Que quieran vender una plantilla o no una plantilla, lo que sea, en Mm. otros mercados. ¿Cómo, o sea, cómo lo hiciste tú? ¿Qué aprendiste y qué errores cometiste? Porque seguro que alguno por ahí habrás cometido. ¿O no? Sí, pues mira, a ver, Cuéntanos. el primer error que yo creo que cometí fue lanzar el proyecto solamente en español y como versión principal. Ujú, Creo que lo tenía que haber lanzado como la versión principal de inicio en inglés, como que el proyecto hubiera salido directamente en inglés y luego meter otros idiomas, porque si ahora mi idea es meterme, a ver, el dinero, obviamente, hay mucho más dinero y mucho más habitantes en Estados Unidos, por ejemplo, que en España. ujú, En nuestro sector cuesta mucho, bueno, yo creo que en general cuesta mucho menos soltar dinero, también por el nivel de vida, el poder adquisitivo en Estados Unidos que en España, por lo tanto, merece mucho más la pena ese público.
¿Qué pasa? Que sí que es verdad que inicialmente yo lanzo el proyecto en español porque mi comunidad está en español, mis seguidores son hispanohablantes y por lo tanto para mí tenía sentido hacerlo así, ¿no? En el momento en el que empiezo a ver que el proyecto funciona, yo el proyecto lo lanzo hace un año, ahora, finales de julio, yo el proyecto lo lanzo por Artura ya, o sea, lo tenía montado. Esto de mejor hecho que perfecto, pues para mí era lo contrario, ¿no? Parecía que tenía que estar perfecto, estaba muy inseguro, esto no sé si va a funcionar, no sé si las plantillas están bien. Era un momento que estaba yo muy rayado y dije, mira, lo lanzo. Y además lo lancé en una época bastante mala, que fue finales de julio, que la gente está ya un poco a su... ¿no? Y bueno, lo lancé, tuve muy buen feedback en general, ¿no? De la gente que me seguía, empecé a recibir algún pedido, incluso estando de vacaciones en agosto, el proyecto prácticamente sin estar posicionado, empezó a recibir algún pedido y claro, eso decía, ostras, espérate porque esto igual tiene recorrido y le tengo que dedicar más tiempo del que yo pensaba y esto, ojo, que puede ser importante. Entonces fue empezar ahí a seguir investigando y dije, vale, voy a ver cómo lo están haciendo, pues sí que hay algunos competidores, hay poquito, pero hay en otros países y di con un competidor que viendo un poco los datos vi que vendía bastante en otros países, Estados Unidos, Reino Unido e India, pero sobre todo Estados Unidos. Y dije, vale, está claro que en Estados Unidos hay mucho potencial y yo soy bastante impulsivo y en ese momento hice la versión en inglés de la web, ¿vale? De forma lo más rápida que pude con Wiglot, que a nivel técnico es bastante sencillo, la traducción se hace automática, son traducciones que por lo general están bastante bien, aunque siempre hay que tocar cosas, que ahora hablaremos de eso. Y a partir de ahí mi idea era, vale, yo sé que voy a tener que ir tocando las traducciones y que las cosas no estarán perfectas, pero por lo menos que las URLs, que las páginas nuevas en inglés vayan posicionando, aunque sea poquito a poco, que ya indexen en el índice en inglés, en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros países de habla inglesa. Y poco a poco voy mejorando esta parte de inglés. Claro, yo pensé ahí que todas las plantillas que yo había publicado estaban en español. Todos los rótulos, los enunciados, muchas métricas y dimensiones que había puesto en las plantillas manualmente, tuve que traducir todas las plantillas, es decir, hacer copias de las plantillas y ver la forma también en que tú en el momento que compras una plantilla te llegue la versión en español y la versión en inglés. Por si eres un comprador en inglés, pues tienes tu versión de la plantilla en inglés, ¿no? Entonces, me tuvieron que echar una mano, eché mano delegué alguna cosilla porque era mucho trabajo y poco a poco ya todas las plantillas que iba publicando las hacía directamente en los dos idiomas. Sí. Y luego dije, a ver, pues si he empezado a vender en otros países de habla inglesa, ¿por qué no irme a probar en otros mercados, no? Y bueno, hice la versión también en francés y la versión en alemán. Con más o menos éxito, obviamente son países también un poco particulares. Creo que la versión en francés me ha dado más que la de alemán, porque al final en Alemania, por ejemplo, se busca mucho en inglés también y no es tan crítico. Pero en Francia sí que se busca mucho en francés y al final sí que me llega el tráfico de Francia. Creo que ahora es el segundo país o el tercer país que más tráfico me trae. Me trae ventas y eso que las traducciones están hechas las automáticas. Toqué alguna cosa que yo sin saber francés sabía que estaba mal. Pues, por ejemplo, SEO o posicionamiento web había puesto una cosa ahí rarísima que no era lo que tenía que ver, ¿no? Pero todo lo demás está prácticamente sin tocar. Entonces, sé que hay un margen de mejora sustancial ahí de si me meto a retocar los textos. Puede, al menos un francés cuando entre, que son más particulares, sentirse un poco más como en casa, pues seguramente la conversión mejorará. Claro, es que aquí has abierto velones bastantes. Tema de Francia y Alemania, yo siempre lo comento con clientes, son dos de los mercados más interesantes por volumen, pero también dos de los mercados más difíciles precisamente por esa idiosincrasia lingüística cultural, ¿no? Si ahora tú ya estás teniendo tracción en Francia y en Alemania con una automática, te puedo asegurar que se multiplicará por 2, 3 o 4, incluso dependiendo del vertical, si lo haces bien. Porque es que son así. O sea, es que son así, ¿no? Y mi pregunta es, ¿simplemente te estás ayudando a nivel de SEO para el proyecto o estás haciendo también campañas de PPC? ¿O ¿De influencers o alguna otra cosa? A ver, en español el fuerte ha sido redes sociales y orgánico, que en orgánico
sí que ha posicionado antes, comodidad, porque, claro, y sí que ha posicionado antes. En otros países es el reto que tengo ahora. En España sí que he ido haciendo, aparte de redes sociales y orgánico, algún patrocinio de newsletter, colaboraciones con colegas del sector, les doy plantillas, códigos para que lo difundan en su comunidad y demás. Y eso por lo general ha funcionado bien. Pero en otros países no he hecho nada todavía. Sí que es verdad y estoy bastante contento que a pesar de no haber hecho nada, y en Estados Unidos cuesta mucho posicionar a nivel orgánico, por ejemplo, tengo las keywords traqueadas para Estados Unidos y cuesta muchísimo. Además, no he hecho link building allí, no he hecho nada. Entonces, yo lo pienso y digo, ostras, y ahora mismo creo que el otro día hice la primera venta en Italia, que no me había llegado todavía, que también los italianos son un poco suyos. Creo que estoy en torno a 24 o 25 países diferentes de los 5 continentes. He vendido en la India, he vendido en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, varios países de Sudamérica, varios países de Europa, en Sudáfrica. Entonces, al final, y todos esos países es puramente orgánico, no es de campañas. ¿Qué pasa? Que sí, mi reto ahora es, y mi reto los próximos meses va a ser continuar como estoy hasta ahora en España, haciendo fuerza y siguiendo posicionando, intentar meterme como sea en Estados Unidos, mejorar a nivel orgánico, ya sea con link building o con cualquier tipo de acción, e intentar meterme con alguna campaña, pero no lo sé porque estoy investigando y sale bastante caro. Al final, anunciarse en Estados Unidos es mucho más caro que en Europa, ya sea por campañas de PPC en Search o temas de LinkedIn Ads o buscar newsletters de SEO o de social media o de e-commerce en Estados Unidos e intentar patrocinar. Yo creo que van un poco los tiros por ahí, pero sé que va a ser caro porque los patrocinios son más caros. O sea, como es que es todo como un por 2 o por 3 de los precios de España. Entonces, todavía no me he sentado a ver qué puedo hacer, pero voy a tener que hacerlo o hacer al menos mucho más contenido en inglés en el blog. Creo que mi fuerte, obviamente, como es el SEO, voy a intentar, por las buenas o por las malas, intentar posicionar en orgánico, que al final también es cuestión de tiempo. Es un proyecto que la versión en inglés no llevará desde octubre, noviembre. Entonces, le falta también recorrido. Pero bueno, poco a poco yo creo que esa es la idea y creo que en el momento que consiga posicionar mucho mejor en Estados Unidos o en Reino Unido, sobre todo en Estados Unidos, creo que es ahí donde puede despegar del todo. Sí, total. Bueno, claro, es que los costes por clic ahí es como otro tema, ¿sabes? Aquí nos quejamos, que depende del vertical es una locura, pero es que allí, o sea, es justamente lo que tú dices, ¿no? Por eso para ellos, nosotros cada vez más en On Translation tenemos cada vez más clientes de Estados Unidos que quieren venir a Europa, porque para ellos esto es jauja, ¿sabes? Claro. Que luego también ahí, eso es otro tema, que ahora quizás no toca hablarlo, pero ellos se piensan que en Europa hablamos europeo, ¿sabes? Y claro, aquí se dan de bruces con las realidades lingüísticas y culturales, ¿no? de cada mercado. Pero eso es otro tema, ¿no? Pero a nivel de CPC, ir allí, yo creo que es una locura. Pues nada, oye, apostar por el SEO, que es lo tuyo. O sea que. Sí, a ver, es todo probar también, pero ¿qué pasa? Que cuando te metes a hacer campañas de pago de la que sea, no puedes decir voy a probar un mes y ya está, porque al final no tienes. Con un mes no te sirve, tienes que tirarle 3 meses por lo menos. Y al final, que no tengo yo no tengo problema, y de hecho lo voy haciendo, en ir reinvirtiendo lo que va entrando en otras cosas. De hecho, voy metiendo también en la web cosas nuevas que requieren de la persona que lleva la web al final, ¿no? Programa de afiliación, ir creando cosas nuevas constantemente. Ahora estoy con el problema de que eso es otra historia, ¿no? A nivel internacional, que es todo el tema del checkout, todo el tema de la gestión del VAT, de las facturas, unas con IVA, otras sin IVA, con IPI. Al final es una historia y eso también, cuando montas un proyecto así, yo no lo tuve en cuenta, ¿no? Al final tuve que adaptarlo y claro, no lo mismo facturarle a alguien que está en España que a alguien que está en Estonia, que es un profesional y tiene su VAT, alguien que está en Canarias, alguien que está en Estados Unidos. Al final son muchas casuísticas que tu sistema de pagos se tiene que adaptar a la hora de hacer los cálculos y luego las facturas. Porque justamente ahora hablando de pagos, ¿has adaptado el método de pago a cada país o se paga todo por Stripe o PayPal? Yo no me acuerdo. Todo por Stripe. Todo por Stripe, ¿no? Sí.
Ahí en general Stripe funciona en todos los países, no hay problemas. PayPal, el problema que tiene es que las comisiones son mayores. Y luego puede haber algún país, por ejemplo Venezuela, que es un mundo aparte porque los pagos ahí, el tema de las tarjetas, PayPal y demás es un poco más complicado. Pero son casos muy concretos, o sea, por lo general no hay problema. Igualmente tu público, o sea, al que va dirigido las plantillas que vendes en Chartut, también es un público, entiendo yo, que digital, que sabe de digital, con lo cual muy probablemente, ¿no? Que eso también es algo que juega en tu favor, ¿eh? Ya saben, pues eso, ¿no? Ya saben que ese Stripe seguramente esté en el país que estén, y aunque estén en Venezuela, a lo mejor se lo ajustan para poder pagar, ¿no? Que no es un e-commerce propiamente dicho que va a cliente final y que o le metes su método de pago favorito en ese país o no vas a vender, ¿no? Sí, esa parte no es tan importante aquí porque es un público digital que trabaja en este mundillo, entonces no suele haber problemas con eso, salvo que sea un problema técnico pero no, de momento no tengo problemas con eso. Y yo creo que más o menos ya lo has comentado, pero ¿cuáles retos, ¿no? O si tuvieras que enumerar cosas que no has hecho bien, de las que ya has dicho incluso, ¿cómo lo harías de nuevo? Sobre todo pensando en USA, o sea, en el proceso internacional. Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿cómo te lo plantearías? Pues, aparte de lo que he comentado de la web, ¿no? De haberlo enfocado todo directamente a este país, o al menos todo en inglés, el tema de las redes sociales, al final creo que ayudan mucho. Y yo a día de hoy, por ejemplo, por falta de tiempo no puedo gestionar otra cuenta de Twitter, que de hecho me la creé, pero no puedo crear una cuenta de Twitter para generar contenido en inglés porque falta tiempo. Que se puede hacer, porque al final si lo que publico en español, automático, ¿no? Incluso en automático con las IAs, con esto, lo otro, con herramientas se puede automatizar, pero al final no es solo publicar e irte. Yo creo que al final para poder crecer con ese perfil en inglés tienes que estar, ¿no? Y comentar a gente en inglés y hacer como una labor, sobre todo al principio, para crecer. Lo mismo pasa con LinkedIn. LinkedIn ahora es como mi red social más fuerte, es la que más trabajo y la que más alegrías me da en cuanto a tráfico, en cuanto a interacción, mucho más que Twitter. Y ahí pasa un poco lo mismo. LinkedIn sí que es verdad que tiene el problema de que no te puedes hacer dos perfiles diferentes. Tienes la posibilidad de que tu perfil lo puedes tener también en la versión inglés, y lo tengo. Pero claro, luego está el problema de las publicaciones. Haces una en español, una en inglés. Ahí lo que mucha gente hace que es en la primera parte, en la misma publicación lo pones lo mismo en inglés y en español, pero claro, no es lo mismo. Entonces, si tuviera que empezar de cero ahora, con el proyecto hace un año, me habría planteado empezar al menos en LinkedIn, a publicar en inglés de vez en cuando, en Twitter también, ¿no? Con un perfil, y sobre todo a la hora de hacer contactos en estas redes sociales, de añadir a gente, ir a por ese público. Porque sé que que al final son horas de dedicación, pero creo que ahora estaría en otro momento, que me podría haber conocido mucho más en esos países. Sí, yo, por ejemplo, la gente que hace las publicaciones en 2 idiomas, yo no lo recomiendo para nada. Porque el algoritmo de LinkedIn dice, a ver, ¿me estás liando o qué pasa, no? Yo, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo obviamente mucho público que no es español, en mi perfil de LinkedIn y en el de la empresa. Bueno, por ejemplo, en el de la empresa nosotros publicamos en 4 idiomas, porque tenemos gente o sea, clientes en varios países, pero yo en el mío propio, yo hago, a lo mejor a la semana hago 3 en inglés, 2 en español, o al revés, ¿no? Y sí que tengo 2 perfiles, ¿no? Uno en español y otro en inglés, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la clave. Y eso que decías de como la huida de Twitter, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que estabais súper Twitter a muerte, que estáis virando hacia LinkedIn, y yo creo que cada vez más, ¿no? De hecho, el otro día no sé quién lo estaba diciendo también, alguien así conocido del sector, que se estaba pasando a LinkedIn, ¿no? Sí, a ver, yo creo que Twitter sigue estando muy bien por si sabes filtrar y sabes a quién seguir y demás, por todo lo que se publica, pero es que cada vez entras y sales un poco hasta cabreado, ¿no? con el mundo. Pues es una crispación, odio,
fake news, virales, absurdos, que dices, ¿dónde está el Twitter de antes, ¿no? Entonces, ya no solo por eso, al final, yo utilizo mucho también Twitter, no solo para consumir, sino para crear contenido. Y es que yo publico lo mismo a la misma hora, o al menos en las horas equivalentes que yo sé que suele funcionar o que solía funcionar en Twitter y en LinkedIn, y es que no hay ni punto de comparación. Claro. No hay color. No sé si es porque la gente ya pasa mucho menos tiempo en Twitter, porque la gente comparte menos cosas en Twitter, es decir, o interacciona menos con lo que va viendo en Twitter, simplemente hace el tal y pasa. Pero es una pena porque al final son muchos años de trabajar Twitter, muchos esfuerzos, y no sé si van a conseguir darle la vuelta a esto. No sabemos. Entonces, pero bueno, al final esto es agarrarte a lo que funciona en cada momento, y ahora si lo que funciona, y LinkedIn está mimando mucho al creador de contenido, porque existe el perfil de creador de contenido, pues a muerte con LinkedIn, y si dentro de un año o dos deja de funcionar LinkedIn, pues ya nos buscaremos la vida y habrá otra cosa que funcione, supongo. En otros sitios, total. Pues, oye, planes de futuro, ya más o menos lo has dicho, ¿no? Es como centrarte un poco en mejorar, ¿no? Esa parte de inglés para que pegue el castañazo pronto, que seguro que lo hará. Y luego centrarte también en Francia y Alemania. ¿Algún otro mercado que tengas ahí? ¿O has visto alguna diferencia por mercados de el tipo de plantillas que se descargan? Que quizás es demasiado pronto, ¿no? Para que puedas sacar conclusiones, ¿no? Del palo. En US se descargan más plantillas para e-commerce. No sé qué. ¿Tienes ya hecho alguna historieta de estas o todavía no? No he sacado conclusiones claras. La verdad que sí que me pasó una cosa, que al principio, cuando lancé el proyecto, la gente compraba más plantillas de golpe, 2, 3 plantillas, y luego ha ido más haciendo pedidos individuales. Sí que es verdad, y eso es una cosa que me tiene muy contento, aunque hay que seguir trabajándola, es que hay mucha recurrencia. O sea, alguien que compra una plantilla termina comprando luego más porque ha visto que le ha funcionado, hay otra que tal. Suelo trabajar mucho también el email marketing, bueno, mucho tampoco, cuando lanzo plantillas nuevas, tanto a la base de datos en inglés como a la base de datos en español. Y cada vez que saco plantillas suele caer algún cliente que vuelve a comprar. Suelo jugar mucho también con descuentos a clientes. Esa parte la tengo bastante bien trabajada. Ahora, por países, sí que es verdad que las de social media parece que han funcionado mejor en Estados Unidos. No sé si... Porque al final las plantillas que tengo de social media funcionan solamente con Metricool, de momento. Entonces, como sé que Metricool en Estados Unidos tiene bastantes clientes, está funcionando bien dentro de lo que cabe, y que no es tampoco las que más muevo, porque como mi comunidad principalmente en redes sociales es SEO, tengo pocos seguidores que sean de social media. Cada vez que muevo algo de plantillas de social media en mis redes, no tienen prácticamente éxito. Entonces, es normal, porque no es mi público. Pero bueno, también es cuestión de promocionarlas, de posicionarlas, y luego lo que dice, ir viendo en cada país lo que funciona. Países en los que me gustaría, Estados Unidos principalmente, y luego pues sí que es verdad, hombre, Reino Unido, pero por volumen el que más me interesa es Estados Unidos. Y sí que tengo mucha curiosidad por la India, por la comunidad tech que hay allí. Sí que es verdad que puede ser el cambio de moneda o tal un hándicap, pero creo que puede funcionar. También tengo bastante tráfico de la India y no compran tanto, pero creo que en algún momento puede llegar a funcionar. Es un mercado que tampoco conozco, obviamente, no es un mercado como más lejano, ¿no? que el estadounidense en cuanto a cultura y demás, pero tengo curiosidad porque creo que ahí puede tener algo de recorrido. Bueno, lo guay es que allí para este tipo de vertical es inglés, o sea que... Sí. Sí, no me voy a poner a hacer indie la web también. Sí, hostia, no, porque eso sí que es o sea, no es nada sencillo, ¿eh? Toda la parte de asiáticos de sencillo nada, ¿eh? Vale, oye, pues estamos ya acabando. No te quiero robar mucho más tiempo. ¿Quieres comentar algo más que se nos haya olvidado sobre Chartut y las plantillas por el mundo? ¿O pasamos ya a las dos últimas preguntas de rigor? Nada, ahora que lo estaba pensando con el tema de los idiomas y tal, ¿no? Que una de las cosas que he hecho en Francia, por ejemplo, por falta de tiempo e incluso falta de tiempo para delegarlo, es traducir las plantillas. Porque ahora mismo ofrezco la versión en español y en inglés,
y sé que a una persona de Francia, si ve que la plantilla está en inglés y la va a entender perfectamente, pero a lo mejor dice, pues yo quiero la plantilla en francés. Entonces es una cuenta que tengo ahí pendiente también. Sobre todo de cara a sus clientes finales. Exactamente. Ya no de cara a ellos como profesionales, ¿no? Sí, sino sí, de cara justamente a lo que tú decías, ¿no? Cuando van a presentar esa plantilla a los clientes finales, ¿no? Que tenga esa agencia o ese freelance, Sí. ¿no? Totalmente de Sí, acuerdo. sí. Y te va a pasar igual en Alemania. Esto ya En Alemania sí que me han comprado más. Incluso al principio, cuando no estaba enseguida la versión en alemán. Pero sí, yo creo que no estaría de más siempre que se pueda, todo lo que pueda adaptarlo para que esa fricción cada vez sea menor. Total. Pues nada, pregunta final. Cuéntanos una anécdota que te haya pasado personal o profesionalmente relacionada con los idiomas o problemas culturales. Puede ser personal o profesional que te haya pasado en Chartut o en tu vida cuando te has ido de vacaciones a donde sea. A ver, estaba pensando, no sé, no tiene que ver tanto con el idioma, ¿no? Pero hace unos años viajé a Nueva York y estaba en la entrada, ¿no? La parte de los pasaportes y demás. Y me retuvieron ahí en la entrada. Estuve en una especie de comisaría porque yo me llamo Alejandro, ¿no? Serrano Martínez. Y pues bueno, tampoco era verano, era abril, o sea que tampoco estaría muy moreno de piel, pero se ve que me vieron cara de este es un mexicano o algo, ¿no? Y dijeron, uy, Alejandro Martínez, y me tuvieron retenido y comprobando a ver si tenía antecedentes y tal, porque por lo visto había algún Alejandro Martínez por ahí Y yo, claro, yo flipando, ¿no? Yo la verdad es que vengo a Estados Unidos, yo de risas al principio, pero bueno, ya llevo cuarto de hora en la comisaría esperando que me dijeran algo, a ver si se ha confundido o he hecho algo o me han encontrado algo por ahí, ¿no? Y ya al final, con cachondeito incluso, porque había digamos, la que luego me devolvió el pasaporte y me dijo, está todo bien, era una policía negra no muy graciosa, y cuando fue a llamarme, hacía además pocos años de la canción de Lady Gaga, ¿no? De la de Alejandro, y me llamó cantando la canción de Lady Gaga, Alejandro, y yo, joder, encima con cachondeito, que estuve aquí yo 20 minutos esperando y acojonado por si había pasado algo. Sí. Digo, mira, por llamarme así y por tener estar un poco morenito o algo, yo no sé, fue gracioso, sí. Anécdota para contar. Anécdota. Es que son suyos y sobre todo en los customs ahí que no se la juegan para nada, ¿no? A ver quién meten en su super país. En fin, sin comentarios políticos. Sí, bueno, y me pasó hace poco una ¿Ah, sí? En diciembre, yo me casé en diciembre y viajamos primero a Sri Lanka y de Sri Lanka fuimos a Maldivas. Y nuestro guía en Sri Lanka era muy budista, nos regaló una estatuita de Buda, que claro, la llevamos en la maleta y cuando llegamos al aeropuerto de Colombo, en Maldivas, lo típico como los programas estos que hacen, ¿no? De aduanas y tal, ahí que abren las maletas y tal, y ostras, con las pegatinas rojas de esto que tiene que pasar por aquí, ya habíamos comprado muchas especias, tés y demás, y yo, que se habrán confundido con alguna especia o algo. No, y resulta que esto, si alguien va a ir a Maldivas, que lo sepa, no puedes entrar a Maldivas simbología religiosa que no sea islámica y te la retienen. Ni alcohol, por supuesto, ni revistas subidas de tono. Entonces nos retuvieron la estatua de Buda, una estatua pequeña de Buda, y a la vuelta la pudimos recoger y ya nos la llevamos a casa, ¿no? Que tampoco era muy valiosa, pero hombre, pues ya la gracia, ¿no? Y había un montón, era gracioso porque había un montón de estatuas de Buda, botellas de champán, limoncello y tal. Digo, fíjate qué curioso, ¿no? Que sean tan estrictos con este tipo de cosas. Hostia, bueno, es que la religión, tú ya sabes, ¿no? Pero yo lo que no sabía es que luego lo podías recoger, ¿no? O sea, te lo dejan ahí guardado por lo menos, y luego puedes recogerlo. Sí. Oye, no, pues no lo echan a una hoguera ni nada. O sea que... Total. Bien. Oye, Alex, última pregunta. ¿A quién crees que podría invitar por aquí para que nos enseñe algo a nivel internacional? Alguien que lo haya petado, lo vaya a petar, esté en el proceso de vender internacional o que tenga que ver con pues todo lo que es cross-border. Pues no sé si habéis hablado con él, pero Juan Pablo Tejela, el CEO de Metricool, creo que podría ser un invitado muy top porque, ya te digo, ellos empezaron en España
y te puede contar seguramente, porque yo lo escuché en un podcast y aprendí mucho, de cómo hicieron esa transición a Estados Unidos, de cómo intentaron meterse allí en tema de influencers, en eventos, todo esto que hemos hablado de que es muy caro. Y creo que a principios de este año 2024 el nivel de, o sea, el porcentaje de clientes estadounidense respecto al... O ya creo que incluso en total era superado el 50%, o sea que es un caso bastante curioso y seguro que se puede aprender mucho de él. Sí, yo lo tengo en la recámara porque además nosotros desde la empresa les ayudamos a ellos justamente pues cuando empezaron en... Lo tienes cerca, cuando empezaron en Estados Unidos. O sea que sí. Es un proyecto que conozco, ¿no? Nosotros les ayudamos con toda la parte de traducción SEO. Al principio y luego ya cuando se han hecho tan grandes entiendo que ya tienen a gente interna, ¿no? O gente incluso local, ¿no? Sí, son un montón, sí. Es un proyecto súper chulo y bueno, es que Metricool es... Pues eso, pues Metricool, ¿no? ¿Quién no conoce Metricool? Total, oye Alex, pues maravilla, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que ha quedado muy claro qué hay que hacer y qué no hay que hacer cuando queremos internacionalizar un SaaS como el tuyo en este caso. Y nada, para todos aquellos y aquellas que quieran olvidarse de hacer plantillas de Looker Studio, que contacten contigo, chartut.io, que son maravilla y además lo va a petar muy fuerte en muchos países. Que vaya súper bien, Alex. A ver. Muchas gracias, Muchas Oscar. gracias. Hasta luego. Chao, Hasta luego.